Lectura del libro escrito por Fritz Perls titulado Yo, hambre y agresión. Capítulo 7 de la segunda parte. El ego como una función del organismo. A. Identificación. Alienación. Cuando intentamos poner en práctica las conclusiones de las partes anteriores, nos enfrentamos a una contradicción aparente. La afirmación de que el ego sano es insustancial parece estar en desacuerdo con mi exigencia de que el análisis debería tratar al ego más que al inconsciente. Desaparece esa contradicción cuando formulamos la exigencia. Dos puntos. El analista debería hacer uso de las funciones del ego más que apelar al inconsciente. La función de los pulmones es ante todo un intercambio de gases y vapor entre el organismo y el medio ambiente. Los pulmones, los gases y el vapor son concretos, pero la función es abstracta, aunque real. El ego, sostengo yo, es en forma similar una función del organismo. No es una parte concreta de él, sino que más bien es una función que cesa, por ejemplo, durante el sueño y el coma, y cuyo equivalente físico no puede encontrarse ni en el cerebro ni en ninguna otra parte del organismo. En la teoría psicoanalítica, la concepción del ego como una sustancia es aceptada en general. Para citar un ejemplo, dos puntos. Sterba interpreta la cura psicoanalítica como una construcción de islas aisladas del ego que, en el curso del tiempo, se consolidarán en una unidad sólida segura. Otro analista, Federer, supone también la substancialidad del ego. Para el ego consiste en ese material misterioso llamado líbido. La libido, además de ser capaz de ocupar las imágenes y zonas erógenas, de energetizar muchas actividades y ser el representante de los instintos del objeto, recibe ahora la capacidad de expandirse y contraerse. Al mismo tiempo, se olvida oportunamente el concepto dualista de los instintos libidinales de objeto como opuestos a los instintos del ego. A pesar de la confusión teórica, hay en la observación de Federer un núcleo valioso, dos puntos. El hecho de que su ego libidinal tiene fronteras cambiantes. Una vez que descartemos la teoría de la libido, veremos que el concepto de las fronteras del ego nos ayudará bastante para comprender el ego. Dos frases de Freud aumentan la confusión. A. El ego se diferencia del inconsciente. B. El inconsciente contiene deseos reprimidos. Cuando un deseo ha sido reprimido, ha debido tener suficiente fuerza como para poseer cualidad de ego. Entre paréntesis, yo deseo. Sin embargo, la contradicción desaparece en cuanto nos damos cuenta de que tenemos dos tipos de inconsciente. El inconsciente biológico, entre comillas, en el sentido del filósofo Hartmann, y el inconsciente psicoanalítico, que está constituido por elementos anteriormente conscientes. Podemos por ello concluir, dos puntos, el ego es diferencia del inconsciente biológico, pero consiguientemente algunos aspectos del ego han sido reprimidos y constituyen ahora el inconsciente entre comillas psicoanalítico. Para el observador, la cualidad del ego de este último sigue siendo obvia, pero no para el paciente. Cuando, por ejemplo, un neurótico obsesivo dice dos puntos, abre comillas, existe un vago sentimiento en el fondo de mi mente de que podría experimentar un impulso a través del cual podría caer cierto daño sobre mi padre, que me disgusta mucho por sus hábitos desagradables, cierra comillas. Originalmente quiere decir, entre comillas, me gustaría matar a ese cerdo. Freud dice además acerca del ego que tiene dominio sobre el sistema motor. Esta afirmación indica que el ego no se identifica con la personalidad total. Si yo, entre comillas, ordeno al sistema motor yo, entre comillas, debo ser diferente o estar aparte de él.
Dos puntos. Un general que manda un ejército es una parte de él, pero distinto del resto del ejército. Sin embargo, cuando digo yo viajo a la ciudad X, el ego está en lugar de la personalidad total, un número desorientador de frases sin ninguna concepción central. Para demostrar mi propia concepción del ego, tengo que aumentar primero esta confusión, no amontonando más afirmaciones teóricas, sino ofreciendo ulteriores aspectos prácticos del ego. A continuación, se enumeran ciertos aspectos del ego de tal modo que se ofrece cada aspecto teniendo su opuesto como fondo, del mismo modo que lo hicimos anteriormente con el término actor, entre comillas. Entonces el ego es una función en oposición a que es una sustancia, es una función de contacto en oposición a que es confluencia. El ego es una formación de fondo-figura, en oposición a que es despersonalización y dominar sin sueños. El ego es elusivo, en oposición a que es estable. El ego es el que interfiere, en oposición a que es autorregulación orgánica. El ego es la consecuencia del ser una instancia de responsabilidad, en oposición a que es élite. El ego es el fenómeno frontera mismo espontáneo, en oposición a que es un objeto de frontera concienzudamente atento. El ego es el siervo ejecutivo del organismo, en oposición a que es el señor de su propia casa. El ego es el que aparece en el ectodermo, identificación, alienación, en oposición a que es el mesodermo y endodermo en sentimiento de indiferencia. Freud emplea dos términos, superego y ego ideal, casi como sinónimos. Sin embargo, podemos diferenciarlos como conciencia e ideales y caracterizarlos de esta forma: dos puntos. La conciencia es agresiva y se expresa ante todo con palabras. La agresión se dirige de la conciencia al ego, entre comillas, y se experimenta la tensión entre conciencia y ego como sentimientos de culpa. Los ideales existen sobre todo en figuras. La emoción implicada es amor y su dirección va del ego hacia el ideal. Se experimenta una tensión entre ego e ideal como inferioridad. El id representa los instintos, que se expresan a sí mismos en las sensaciones. A la tensión del ego e id se le llama impulso, anhelo, deseo, etc. Podemos ahora aplicar esta concepción con el siguiente ejemplo. Un niño siente el deseo de pellizcar, entre comillas, unos dulces. Como muchos niños, está obsesionado también por el ideal de ser adulto, pero la gente mayor, en su imaginación, no suspira por dulces, por eso piensa que debería combatir su apetito. Además, su conciencia le dice que robar es un pecado. Al sentir estas tres experiencias simultáneamente, su pobre ego se verá atrapado entre tres fuegos. El niño sano no piensa, me obsesiona un ideal, el hambre me tortura y mi conciencia me prohíbe robar dulces. Él experimenta, yo quiero ser una persona mayor, yo tengo hambre, pero yo no debo robar dulces. Desde un punto de vista objetivo, su experiencia consciente está determinada por la conciencia, los ideales y el id, pero subjetivamente no es fácil que sea consciente de ello. Logra esta integración subjetiva por medio del proceso de identificación y el sentimiento de que algo es parte de él o de que él es parte de alguna otra cosa. Así pues, estoy de acuerdo con Freud en que el ego está íntimamente relacionado con la identificación. Sin embargo, Freud pasa por alto la diferencia fundamental entre ego sano y el patológico. En la personalidad sana, la identificación es una función del ego, mientras que el ego patológico está construido con introyecciones, identificaciones sustanciales, que determinan las acciones y sentimientos de la personalidad y limitan sus alcances. El superego y los ideales del ego invariablemente contienen cierto número de identificaciones permanentes, en parte inconscientes,
pero el ego se hace patológico cuando sus identificaciones son permanentes en vez de funcionar según los requerimientos de situaciones diferentes y de desaparecer con el restablecimiento del equilibrio orgánico. Surge una dificultad del término mismo, entre comillas identificación, que tiene diferentes aspectos. Por ejemplo, copiar a alguien, ponerse del lado de alguien, concluir que dos cosas son lo mismo, simpatía o comprensión. Los aspectos diversos de la misma palabra son responsables de dos teorías opuestas en el psicoanálisis. Dos puntos. La de Freud y la de Feren. La opinión de Freud, que cada ego está formado por identificaciones o introyecciones, en el sentido de imitar a alguien de comportarse como si, entre comillas, uno fue la otra persona, se aplica tan solo a tipos que han desarrollado una clase de conglomeración del ego, una visión fija sobre la vida o un carácter rígido o artificial. En un carácter rígido, vemos que las funciones del ego cesan casi por completo, ya que la personalidad ha llegado a estar condicionada a los hábitos y se comporta automáticamente. Freud percibió este hecho al decir que el análisis puede tener buen resultado tan solo si el carácter no ha llegado a petrificarse. La identificación completa, por ejemplo, con convenciones, ocasionará en esa persona conflictos intensos en cuanto al ego tenga que funcionar como el ejecutor de identificarse con un instinto que desaprueba según sus principios. Podría encontrarse hambriento, pero apropiarse de un pan sería para él un crimen tan horrible que alienaría este impulso. Más bien moriría de inanición que correr el riesgo de ir a la cárcel unos cuantos días. En la educación esa moral austera puede llevar a graves equivocaciones. Cuando el hambre de carbohidratos hace que un niño tome dulces donde quiera que pueda encontrarlos, los padres, al proyectar su visión legalista sobre el hijo, pueden preocuparse por el criminal, entre comillas, que han dado a luz. B. Frontera. Como el término identificación, entre comillas, ha llegado a ser sinónimo de introyección, Feder, posiblemente dándose cuenta de que un fenómeno físico puede servir para mostrar la dialéctica de las fronteras del ego, colocó este ejemplo: las dos palancas de metal A y B están separadas por una capa aislante. Si una palanca condensadora se carga con electricidad positiva, se reunirán en la placa opuesta electrones negativos, pero si existe un contacto directo, los electrones positivos y negativos se neutralizarán entre sí. Las fronteras del ego se comportan exactamente de la misma forma. Tan solo debemos reemplazar positivo y negativo por phi y i, que aparecen en la terminología psicoanalítica como libido y hostilidad. Freud supone que el ego es una sustancia libidinal con fronteras permanentes cambiantes. Con esto no quiere decir que nos identificamos con todo lo que aceptamos como familiar o como perteneciente a nosotros. Nuestro ego, según Feder, puede retirar sus fronteras dentro de nuestra personalidad o extenderlas más allá. Especialmente en las neurosis obsesivas, el ego tiene funciones limitadas. Dos puntos, como se mencionó antes. Se reniega de un deseo de muerte, no se reconoce como pertenencia al ser. El carácter obsesivo se niega a identificarse con esos pensamientos o a asumir la responsabilidad de ellos por resultarle igual responsabilidad y culpa. Toda inhibición y represión reduce las fronteras del ego. Ampliamos nuestras fronteras del ego cuando nos identificamos con nuestra familia, nuestra escuela, las tradiciones vinculadoras de la vieja escuela, nuestro club de fútbol, nuestra patria. Una madre puede defender a su hijo como si luchara por ella misma. Cuando un club de fútbol ha sido menospreciado, es posible que cualquiera de sus miembros tome venganza como si se le hubiera insultado a él mismo. En todos estos casos, el objeto de identificación permanece fuera
de la personalidad. No está introyectado y la identificación es ficticia, como si la madre no fue atacada y nadie insultó al miembro del club. El señor X ve una casa y dice, yo veo una casa. No dice, el sistema óptico del organismo del señor X ve una casa. Se identifica con este sistema suyo. Es posible que en el siguiente instante la casa se aleje hacia el fondo de su conciencia y tal vez se encuentre concentrado en algunas voces. Entonces, inmediatamente se identifica con su aparato acústico y con su curiosidad por estas voces. Podría decirse oigo voces entre comillas, o también yo oigo voces, recalcando con ello que está en oposición con otros que tal vez no hayan oído sonido alguno. Supongo ahora que oyó voces porque no existían. Si se identifica con el hecho de que está imaginando y dice, entre comillas, yo imaginé que oía voces, su ego funciona correctamente. Pero si se identifica con el contenido de su alucinación por no conocer el hecho de que tiene una identificación ficticia, una identificación como si, se comporta como si escuchara voces. La identificación como si misma no es patológica, tan solo el equivocar una identificación ficticia con una real cae en esta categoría. A veces, las identificaciones ficticias pueden acumularse hasta tal grado que hablamos de un carácter como si, H. Deutsch. Se encuentran identificaciones como si en las introyecciones, el niño que juega a ser madre, lo mismo que en la ampliación de las fronteras del ego. La alienación, como si, correspondiente está presente en las represiones, proyecciones y en un estrechamiento similar de las fronteras del ego, aunque el paciente manifiesta que tales y tales pensamientos y deseos no son suyos, de hecho, pertenecen a su personalidad. Dos puntos. La alienación por medio de represión y proyección, a fin de cuentas, nunca tiene éxito. El psicoanálisis califica este hecho como vuelta de lo reprimido. En la función de identificación-alienación, vemos una vez más las acciones del holismo, vemos la formación de totalidades, la unidad de madre e hijo, la integración de cierto número de personas en un club. Cuanto mayor es la identificación de los miembros con el club, más sólida será su estructura, a veces hasta un punto de petrificación. También se realiza el estrechamiento de las fronteras para conservar una totalidad. Aquellas partes de la personalidad que en apariencia ponen en peligro la totalidad aceptada son sacrificadas. Y si tu ojo te ofende, arráncalo, entre comillas. Se encuentra una idea similar en las purgas políticas. La teoría de Federer manifiesta un error definido y unilateralidad. El error es que considera al ego como una sustancia con fronteras, mientras que, en mi opinión, solo las fronteras, los lugares del contacto constituyen el ego. Solo donde y cuando el ser se encuentra con lo extraño, entre comillas, comienza a funcionar el ego, comienza a existir determinada la frontera entre el campo, entre comillas, personal y el impersonal. Federer es unilateral en cuanto que considera solo la energía integradora del alivio y pasa por alto la aparición simultánea de I, que es agresión. Los miembros de un club de fútbol tienden a fundirse en una unidad FL, que es líbido. Los miembros de un clan están más apegados entre sí, líbido, que los de otro clan. Las ideologías unen a los que creen en ellas. En tiempos de peligro, cuando se ve amenazada la seguridad de un país, la unidad de sus ciudadanos es de la máxima importancia para su defensa. El holismo sano requiere identificación mutua. El club que no se identifica con sus miembros, protegiendo sus intereses y compensando su devoción, se desintegrará. El I, la agresión,
que en un grupo colectivo se añade y se encuentra fuera de sus fronteras, retorna a los individuos. Feder no considera la frontera del ego desde el exterior donde se reúne el I, del mismo modo que la acumulación de electricidad positiva en la palanca condensadora se ve acompañada por la de su opuesto en la otra palanca. También las energías integradoras dentro de las fronteras del ego están complementadas por hostilidades en el exterior. Siempre que se encuentran dos estructuras holísticas, se mantienen juntas y separadas entre sí por una hostilidad más o menos pronunciada. Dos clubes de fútbol manifiestan esto en una forma moderada de rivalidad entre sí en general y en sus encuentros en particular. Entre las escuelas vemos competencia, entre las naciones guerras. La familia Smith se siente superior a la familia Brown, que a su vez desprecia a los miembros de la familia Smith. Los Monteseos y Capuletos son ejemplos de clanes hostiles, pero Romeo y Julieta quebraron las fronteras por ser su deseo de unirse mucho más fuerte que sus vínculos familiares. Cuanto mayor sea la hostilidad que amenaza desde el exterior, mayor será la función integradora de los individuos y grupos. En el momento de peligro, el organismo conjuntará todas las facultades a su disposición. Cuando un país es atacado, esta agresión del exterior puede tener como resultado la unión de sus ciudadanos. La madre, que acaba de estar enfadada con su hijo, en el siguiente instante lo protegerá contra un insulto extraño. El amor es identificación con un objeto, entre comillas mío. El odio, alienación de él, entre comillas, lejos de mí. El deseo de ser amado es el deseo de que el objeto se identifique con los deseos y exigencias del sujeto. El intenso amor mutuo se expresa con términos como, entre comillas, un corazón y un alma, mano en el guante, etc. En la relación sexual la identificación mutua es imperativa, entre comillas, ser una carne, dice un pasaje de la Biblia. La frontera entre dos granjas está formada por una cerca. Esta cerca señala el contacto entre dos granjas, pero al mismo tiempo las aísla entre sí. En las épocas nómadas no había fronteras, se daba confluencia. Con la propiedad personal vino la división de la tierra y la creación de vecinos amistosos u hostiles. Si hoy los granjeros se unieran en un grupo colectivo, se restablecería la confluencia, pero seguirían existiendo las fronteras entre las granjas colectivas. Entre paréntesis, la competencia socialista en Rusia. También se daría confluencia cuando un granjero codiciara la granja de su vecino y la incorporase en su propiedad. El aislamiento acentúa la separación, mientras que el contacto recalca el acercamiento, tendiendo a destruir el aislamiento, ya sea retirando la hostilidad y reemplazando el yo y el tú por el nosotros, o haciendo todo el complejo mío o por rendición tuyo. ¿Crea el ti al te o viceversa? Ambas suposiciones son incorrectas. No existe relación causal entre estas dos funciones. Siempre y cuando una frontera comienza a existir, se siente como contacto y como aislamiento. De ordinario, no existe ni contacto ni aislamiento, mientras que existe confluencia pero no frontera. Esta confluencia es interferida por fi y por i, líbido y agresión, amistad y hostilidad, sentido de familiaridad o de extrañeza, como quiera que se pretenda llamar a las energías que forman la frontera. Un buen ejemplo de la simultaneidad y de la turbación. Aquí se encuentran simultáneamente las tendencias a establecer contacto, entre paréntesis, exhibición, y a ocultarse. Su estadio prediferencial es la timidez. Al niño tímido le están abiertas ambas posibilidades, apego lo mismo que superación. Por ello la timidez
es una fase normal en el desarrollo del niño, pero hacerse amigo de todos o evadir todo contacto son extremos no sanos cuando son actitudes permanentes en vez de respuestas adecuadas. Al identificarse exclusivamente con las exigencias del medio ambiente, al introyectar ideologías y rasgos de carácter, el ego pierde su poder elástico de identificación. De hecho, prácticamente deja de funcionar de otra forma que como ejecutor de un conglomerado de principios y conducta fijada. El superego y el carácter han tomado su lugar del mismo modo que los artículos hechos a máquina en nuestra época han reemplazado a la artesanía individual.